Saludos y bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a ver las microscopías del tubo digestivo. Esta parte también se va a dividir en dos, debido a que pues, es mucho lo que vamos a abarcar. Y de hecho se van a dar cuenta de que muchas de las estructuras varían mucho en su estructura. Entonces, aquí no nos vamos a andar con rodeos, todo es excesivo. Bien. Bueno, empezando por la parte más externa está la boca. Y como habíamos analizado, tenemos los labios. El labio está recubierto por un lado, la mucosa, y por otro lado, la piel. ¿Sí? Entonces, justamente la línea donde se encuentra esa transición epitelial es la zona del bermellón, ¿sí? Donde encontramos precisamente nuestro labio conectado con la boca, ¿sí? En esta zona. La zona del tono de piel y luego la zona rosita del labio. Entonces, aquí podemos observar la transición epitelial en la cual vemos la ausencia y la presencia, ¿sí? En este caso estamos del lado interno, o sea, lo que está en contacto con la boca, ¿sí? Adentro de la boca, lo que está en contacto con la lengua, la saliva. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Noten aquí que las células de la última capa son aplanadas simples y no hay capa córnea, no hay capa de queratina en realidad. Entonces es plano queratinizado. Digo, es plano no queratinizado estratificado. Podemos ver aquí la presencia de algunos melanocitos en la parte basal y también pues los queratinocitos ahí distribuidos por la formación de papilas también. Bien. Y aquí las zonas interpapilares. Se menciona que en estas zonas interpapilares hay muchas zonas de regeneración. ¿Sí? Ahí se encuentran esas células madre, sobre todo en el borde del labio. Esta es la parte interna. Ahora vamos a la parte externa. Y miren la diferencia. ¿Sí? Tenemos igual un epitelio plano estratificado, pero noten, la última capa, de hecho se está desprendiendo, es piel precisamente. No hay núcleos en su interior y por lo tanto es una etapa córnea. Entonces esto ya es propiamente piel. ¿Sí? La anterior era una mucosa solamente, aquí es piel. Podemos ver aquí el estrato granuloso, aquí el estrato espinoso, el estrato basal y por último el estrato córneo. Inmediatamente debajo, sea en la parte interna o sea en la parte externa, vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, inmediatamente debajo del epitelio, por supuesto. Noten la gran cantidad de vasos sanguíneos que están en su alrededor. Y también en las zonas del labio hay alguna presencia de glándulas, ¿sí? Miren todas las fibras de colágeno que hay debajo de los labios. Ahora, miren, aquí están las glándulas salivales y de producción de recubrimiento prácticamente de saliva. Bien, de tipo mucosas predominantemente. Bien, ahora vamos a esta parte que es un poco más profunda. Vamos a encontrar también una transición de tejido conectivo. ¿Sí? Aquí podemos ver los haces de colágeno un poco más gruesos y vamos a encontrar inmediatamente la presencia de músculo esquelético. Miren, todas estas celulitas de acá son células musculares esqueléticas, donde empezamos a ver lo que mencionábamos en la clase. ¿Sí? Bastante predominancia de ese músculo. Y miren, aquí también podemos encontrar partes de nervios periféricos. Este es un corte longitudinal y de aquí también es un corte longitudinal de nervio periférico. Acuérdense que también estas zonas son altamente sensitivas. Y miren, más músculo esquelético en su haber. ¿Sí? Tejido conectivo laxo en su interior, en su periferia, que correspondería al endomisio. Y los núcleos múltiples alrededor de las células. Bien, muy bien diferenciados de forma directa. ¿Sí? Están alrededor de la célula. Podemos ver también que hay cantidad exorbitante de septos que dividen estos fascículos musculares. ¿Sí? ¿Sí? Ahí podemos ver perimisio dentro de la misma. Abundantes vasos sanguíneos también, por supuesto. Y no pueden faltar los nervios periféricos dentro de la misma estructura. Miren, aquí se puede ver un poco mejor el corte del músculo esquelético en la estructura. Perfecto y maravilloso. Noten también que hay en algunas zonas adipocitos, ¿sí? No es raro encontrarlas. Esta zona de aquí abajo es precisamente parte del mismo labio, pero que está en concordancia o en continuidad
con la parte de la zona inferior del labio, que es donde vamos a encontrar folículos pilosos que pueden ser parte de, pues en este caso, la barba, ¿no? O en la parte inferior, superior del labio, esta es parte inferior, bigote, ¿sí? Que son los folículos pilosos. Miren, aquí podemos ver la raíz del folículo piloso, el bulbo, la zona periférica de la misma, las capas, Henle, Huxley, la cutícula, bueno, en este caso la corteza del pelo, ¿sí? La médula del pelo. Vamos a ver si encontramos las glándulas sebáceas que están en la periferia de estas. Sí, miren, aquí está la glándula sebácea en la periferia del folículo piloso. Muy bien. Miren, aquí están las glándulas sebáceas, perfectas, hermosas. Y de este lado también tenemos glándulas, pero sudoríparas. Recuerden que van para la piel, no para la lengua. Muy bien. Hasta aquí la parte de labio. Vamos a ver ahora una laminilla de la lengua. Bien. Bueno, aquí está. Entonces, en esta parte de la lengua podemos encontrar en la superficie, por supuesto, el epitelio por continuidad también. Es un epitelio plano estratificado, una mucosa. Y si se dan cuenta, no está queratinizado también. Las últimas células de la capa son aplanadas, pero no tienen capa córnea. Bien, entonces siguen siendo un recubrimiento de mucosa. Noten la gran cantidad de vasos sanguíneos que están en la lámina inmediata, en el tejido conectivo laxo, ¿sí? Son muy predominantes y aquí encontramos bastantes eritrocitos. Bien, debajo de estas secciones podemos ver increíble cómo está toda la dispersión del músculo de la lengua, ¿sí? Los diferentes fascículos que podemos encontrar a lo largo de la misma, ¿sí? Bien distribuidos y muy bien conservados. Bien, vamos a verlos de cerca. Vamos a notar aquí las fabulosas estriaciones del músculo esquelético, ¿sí? Los múltiples núcleos en la periferia y por supuesto el tejido conectivo en su periferia. Bien. Aquí podemos encontrar también algunas glándulas salivales y sobre todo glándulas mucosas, que son las glándulas de von Ebner, ¿sí? Son acordonadas y podemos ver ahí cómo descargan en las zonas de la superficie lingual. Y miren, aquí inmediatamente tenemos una glándula salival, digo una papila gustativa de tipo caliciforme, ¿sí? Incluso algunas literaturas las confunden y pueden meter la caliciforme como fungiforme, pero evidentemente es caliciforme. En estas zonas podemos encontrar en la parte interna los corpúsculos gustativos. ¿Sí? De aquí, esta cosa hipocromática que se ve aquí, es un corpúsculo gustativo. Igual, estos de acá son corpúsculos gustativos. Vamos a verlos más de cerca. Miren, estos son preciosos. Miren la zona donde está el botoncito que parece la pera que mencionábamos en teoría. Y las células sustentaculares predominantes. En la parte basal se encuentran esas células sensitivas, ¿sí? Y alrededor, pues las células que lo protegen. Miren, y aquí también podemos ver otros dos corpúsculos gustativos. Bien. Esta de aquí es una fungiforme, de hecho. Vamos a ver si encontramos más papilas gustativas. Parece que ya no. Sí, todas estas de acá son circunvaladas. Son las más abundantes en cuanto a morfología, no varían mucho. Y no tienen, como pueden darse cuenta, no, en este caso no se les notan los corpúsculos gustativos. En la parte inferior tenemos el tejido conectivo laxo y luego el músculo y aquí muchas más glándulas de von Ebner que pueden ver son de morfología alta, cilíndrica, evidentemente son secretoras, núcleo basal como si fuera acinares, ¿no? Digo alveolares. Muy bien. Ahora vamos a ver otro corte de la misma lengua para que noten la diferencia. Miren, este corte que podemos ver aquí muestra mayor cantidad de papilas gustativas de tipo foliáceas y filiformes, ¿sí? Las que les voy a mostrar primero
son las filiformes, y de hecho se ve mucho mejor que la muestra anterior. Igual podemos ver en la profundidad gran cantidad de músculo liso, que corresponde precisamente a los músculos de la lengua, el tejido conectivo en esta zona, y acá las papilas foliáceas, ¿sí? Muy bien. Y por aquí alguna papila circunvalada, ¿sí? Que técnicamente deberíamos tener los corpúsculos gustativos, pero son poco visibles en esta zona. Aquí tenemos otra de tipo caliciforme, mucho más grande. Podemos ver aquí, no se alcanzan a ver los corpúsculos gustativos. Esta casi no tiene muchos visibles. Bien, más circunvaladas. Vamos a buscar alguno que tenga corpúsculos gustativos para que los puedan denotar en esta imagen. Aquí una glándula, tipo caliciforme, papila caliciforme, perdón. Aquí una foliácea, más foliáceas. Noten que digo foliáceas y no filiformes, son diferentes. Y foliácea. No, al parecer ya no hay más. Muy bien, aquí se va a cargar una. Y si se dan cuenta, realmente corpúsculos gustativos en esta muestra realmente no hay. Son muy poco visibles. Estaban mejor denotados en la laminilla anterior. Bien, pero nada más para recorrerles que prácticamente es muy parecido, y donde abundan más, por supuesto, son en las caliciformes y en las circunvaladas. En esas dos abundan mucho los corpúsculos gustativos. Por último, pues vamos a ver las glándulas salivales. Ahora sí, la glándula salival con la que vamos a empezar va a ser la submandibular, y vamos a poder ver de inicio que está contenida en una cápsula, ¿sí?, de tejido conectivo denso y regular. Lo podemos ver fácilmente con esta muestra. Y esta muestra tiene la cualidad de que también nos deja ver los septos de la misma, ¿sí? Aunque en algunos septos se alcanzan a ver mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos muy prominentes. Vamos a verla más de cerca para ver la calidad de esos acinos mucosos. Y vamos a ver una variedad, ¿no? De este lado tenemos una predominancia de acinos serosos, y en esta zona acinos mucosos, ¿sí? Hay una variedad también. Y en algunas zonas también podemos ver también la presencia de acinos mixtos, como esta de zona de acá y estas zonas de acá, ¿sí? Aquí hay unas zonas mixtas. Perfectas. Estas estructuras que parecen donas son los conductos excretores de la glándula, ¿sí? Estos de acá, de hecho, tienen un epitelio ligeramente más alto, ¿no? Como si fuera cilíndrico. Bien. Son los conductos intercalares que se encuentran aquí en esta glándula. Bien. Fuera de eso, realmente no hay muchas más estructuras que describir. Aquí algunos adipocitos muy predominantes, muy numerosos, y un vaso sanguíneo que va recorriendo toda la muestra. Aquí una glándula mixta con la zona de las demilunas. Bien, vamos a ver otra muestra. Ahora vamos por una glándula parótida. Ahorita vimos la submandibular, vamos por la glándula parótida. Esta, como les había mencionado, se parece mucho al páncreas. ¿Por qué? Porque los acinos son muy eosinofílicos y se parecen mucho a los del páncreas, precisamente. De hecho, la única forma de diferenciarlos es por la presencia de los islotes de Langerhans. Bien, aquí hay algunos conductos intercalares, y todas las células que podemos ver en el interior de la misma son acinos. Bien, muy bien, son muy predominantes. También vemos gran cantidad de tejido adiposo en su periferia, muy predominante también. Miren, esta zona de aquí es como tal el acino, y si se dan cuenta que hay una célula en el centro del acino, y esa célula, como su nombre lo dice, son células centroacinares, ¿sí? Son los principales tubos de excreción, ¿sí? Los primeros que empiezan a salir de la glándula, y como tal se van conformando para confluir en los conductos intercalares, que son estos grandes de acá. Podemos ver gran cantidad de vasos sanguíneos en su periferia, tejido conectivo y adiposo también. Miren, aquí hay un conducto intercalar, que sí, se ve el canalito que lleva, ¿sí?
¿sí? Incluso en esta zona es la de transición del conducto intercalar al conducto de células centroacinares, ¿sí? De donde va saliendo precisamente. En esta zona es el centro del acino. La célula de aquí es la centroacinar. Bien, aquí está el acino, la célula del centro es la centroacinar. Va a ir formando poco a poco ese conductito para ir conectándose a las células intercalares, a los conductos intercalares. Muy bien. Bien, vamos ahora con la sección de tubo digestivo con el esófago. Esta muestra de esófago es de las más complejas de estudiar porque se puede llegar a confundir evidentemente con el ano o también con vagina si no estamos bien ubicados. De hecho se parecen mucho y tienen la misma conformación, ¿sí? Tienen la misma estructura epitelial. Vamos a verla. Entonces noten la importante cantidad de músculo liso que tiene en su pared. Y en este caso podemos ver la dualidad de los músculos. Vamos a verla de cerca. ¿Sí? Aquí podemos ver la capa circular interna y la longitudinal externa. Y por la morfología de las células vemos que la más externa, en este caso, conforma a un corte longitudinal. Entonces, así es como lo podemos distinguir. Hasta acá tenemos a la mucosa. Como podemos ver, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. También son células bastante bonitas y que van confluyendo a partir de unas células basales que van creciendo hacia arriba. Bien, aquí podemos ver las papilas que se ven aquí, como les mencionaba, como si fuera una oruga, a lo lejos, por supuesto, ¿sí? Con sus patitas que van ahí, esa zona. Y esas estructuras pues son las papilas, ¿sí? Donde llega la sangre. De hecho, aquí se ve un vaso sanguíneo que va llegando a estas zonas para que los nutrimentos difundan. Y aquí podemos ver incluso los organelos de las células propias del esófago. Bien, que en estricto sentido son queratinocitos. Muy bien. Abajo de esto tenemos aquí la lámina propia que conecta con el músculo, es que el músculo liso de la muscular de la mucosa. Como se pueden dar cuenta, esta zona tiene una tonalidad un poco más intensa respecto a esta y está más confluida, o sea, está más compactada. Entonces así la podemos distinguir. De hecho, la muscular de la mucosa del esófago es prominente, sí, es muy fácil de distinguir, como les había mencionado en la clase. Y también tiene mucha cantidad de vasos sanguíneos. Bien. Debajo de esa muscular de la mucosa encontramos la submucosa, más vasos sanguíneos, alguna irrigación, alguna inervación, aquí algunas células nerviosas, más aquí un vaso sanguíneo muy importante, muy grande, como si fuera una arteria muy importante, miren, células endoteliales maravillosas que están recubriendo como tal el vaso sanguíneo. Vámonos más a profundidad y vamos a empezar a ver la muscular externa, la capa circular interna. Podemos ver ahí la morfología de las células musculares lisas y vamos a buscar la zona del intercambio de morfología. Sí, aquí está el intersticio. Esta zona de por acá podemos llegar a encontrar la mayor parte de las veces a las células de Cajal, a las células integrantes del plexo de Auerbach o mientérico, ¿sí? ¿Qué son estas? Estas celulitas de por acá son las células del plexo mientérico, no son vasos sanguíneos, perdón. Vamos a ver si encontramos unas de ellas en esta zona. Muy bien, son estas. Estas celulitas, todo esto es este nervio periférico y aquí se van confluyendo y estos son las células de Cajal. Miren la gran neurona enorme que podemos ver ahí, un núcleo grande con un núcleo prominente, aquí hay otros cuerpos neuronales, son células de Cajal o células ganglionares. Todo esto confluye para formar un ganglio parasimpático. Bien. Y aquí en su alrededor pues bastantes vasos sanguíneos. Encontramos ahora la longitudinal externa, que como podemos ver, las células van en ese sentido. ¿Sí? Vamos a encontrar ahora la serosa. Y esta serosa
está muy predominante y no hay como tal peritoneo, entonces sería una adventicia, ¿sí? Esta adventicia está muy íntimamente relacionada con la tráquea, como habíamos visto, y no es raro encontrar aquí abundantes vasos sanguíneos, abundantes nervios periféricos también, y según la zona en la que nos encontremos también podemos llegar a encontrar pues parte de la tráquea, parte de músculo esquelético, ¿no? También. Muy bien. Este de aquí es un nervio periférico muy importante, si es de uno de gran calibre. Si todas estas células son células de Schwann que están dispersas de forma longitudinal, salvo que por el corte se vieron de esta forma enrolladas. Bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la visualización con las estructuras esofágicas. Ya vimos la mucosa. Miren, pues de una vez abarcamos esto. ¿Se acuerdan de las glándulas propias del esófago? Pues son estas. Noten dónde están. Aquí está la mucosa. Vamos con la lámina propia muscular de la mucosa y debajo de la muscular de la mucosa encontramos las glándulas esofágicas propias. ¿Sí? Habíamos visto que son tubuloacinares y estas pues tubuloalveolares, perdón. Y miren, precisamente parecen alveolos. Las células en este caso son un poquito más basófilas respecto a estas porque tienen una composición seromucosa. La mayor parte de aquí son mucosas y las de acá son serosas. Bien, pueden verse de manera espléndida. Muy bien. Continuaremos en la siguiente clase de microscopía con estómago, esófago y los intestinos.